Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Ya estamos llegando al final de la confesión. Estamos hoy día en el capítulo 32 y solo nos queda el 32 y 33. Entonces vamos a iniciar este tiempo y vamos a ver, quizás terminamos hoy día, quién sabe. Pero para empezar, saludos a los que nos están viendo en vivo, ¿cierto? A la hermana Olga Bascuñán, que nos está viendo desde Limache, un saludo cordial. También a nuestro hermano Marcos Pueyes, me imagino, porque nos está viendo desde California. Y bien, hoy día el capítulo 32 de la Confesión de Fe tiene que ver, ¿cierto?, con del estado de los seres humanos después de la muerte y la resurrección de los muertos. Vamos a leer juntos el punto número 1. Dice, después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan putrefacción, pero sus almas, que no mueren ni duermen, al tener una sustancia inmortal, inmediatamente vuelven a Dios quien las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormentos y en tenebrosidad totales, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de su cuerpo, la Biblia no reconoce ninguno otro. Este primer punto es importante, tiene que ver con la doctrina cristiana sobre la muerte, qué pasa con las personas después de que mueren. Y hay algunos aspectos de estos que quizás muchos cristianos conocen, hay otros que en mi experiencia hay algo de confusión o quizás no lo hemos en muchos casos considerado tan en profundidad. Entonces, bueno, la temática, ¿cierto?, de lo que se está hablando acá y también en la próxima pregunta, que es la 33, tiene que ver con la escatología o las cosas finales. Y bueno, la escatología es el estudio de las cosas finales. Este primer párrafo nos presenta la idea de una separación entre el cuerpo y el alma al morir. El cuerpo vuelve al polvo y se decompone, pero el alma vuelve a Dios, como nos dice la confesión. Y para nosotros, quizás en el sentido popular, es normal escuchar de las almas que se separen de los cuerpos. De hecho, un error que creo que muchos evangélicos creen, a veces lo han escuchado quizás de algún pastor, pero generalmente es simplemente por algo popular que se piensa, es que esta separación entre el cuerpo y el alma es algo permanente. De hecho, muchos tienen esta idea de que esta separación, nuestras almas van a estar, ¿cierto?, flotando en las nubes, tocando arpas en la presencia de Dios por la eternidad. Ese es el concepto que tienen muchos del cielo. Pero fíjense que el título de este capítulo 32 es este, del estado de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Entonces estamos hablando de dos aspectos y dos cosas diferentes. Por un lado, qué pasa cuando alguien muere y qué es esto de la resurrección de los muertos. Y no son exactamente lo mismo.
la resurrección es algo diferente al estado después de la muerte. Y la separación, y esto es muy importante, del alma del cuerpo es una situación temporal y no permanente. Vemos que las almas que son recibidas en el cielo aún están esperando algo. Están esperando la plena resurrección, la plena redención de sus cuerpos, como dice la confesión. Entonces podemos llamar este tiempo entre la muerte y el juicio final y la resurrección de nuestros cuerpos. Ese podemos llamar el estado intermedio. Y durante ese estado intermedio, voy a citar acá un poco a Hodge, ¿cierto? En su comentario sobre la confesión. El alma del creyente es hecha perfecta inmediatamente, o sea, es perfeccionada en cuanto a la santidad. Número 2, durante todo el estado entre la muerte y la resurrección continúa consciente, activo y feliz, ¿cierto? Entonces es un estado consciente, no está durmiendo, sino que está activo, feliz y consciente en la presencia de Dios en el cielo durante este tiempo. Y número 3, está en la presencia de Cristo, quien después de su ascensión está sentado a la diestra de Dios. Entonces, el lugar donde vamos es donde está Cristo. Si somos creyentes, si estamos en Cristo, vamos a la presencia de Dios, donde está Cristo hoy a la diestra de Dios. Y por otro lado, los malvados son arrojados al infierno a la espera del gran día del juicio final. Y vemos ahí que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego finalmente en el día del juicio final. Entonces, en este estado intermedio, esas almas que están condenadas tampoco están inconscientes, tampoco están durmiendo, sino que están conscientes y activas en un estado de tormento penal, según la confesión. Eso también es confirmado, por ejemplo, la historia que Jesús cuenta sobre Lázaro y el hombre rico, ¿cierto? Donde Lázaro va al seno de Abraham cuando muere, al paraíso, y el hombre rico va a un lugar de tormento y está consciente y está activo en ese lugar de tormento en ese tiempo. Y entonces, en ese sentido, estos dos destinos aún esperan un destino final. Entonces, obviamente, cuando alguien muere ahora, todavía todos esperamos una resurrección general al fin de la historia. Y entonces, aún en la muerte, aún o separado de Dios o en la presencia de Dios, estamos esperando algo a un futuro. Pero aún así, de cualquier forma, los que terminan en alguno de estos dos lugares están ya encaminados en un rumbo inalterable. Ya están encaminados a la vida eterna junto a Dios o a la condenación eterna sufriendo los castigos del infierno. Entonces, después de la muerte no hay opción, por así decirlo, no se puede cambiar ese rumbo. Entonces, no hay redención más allá de la muerte y ninguno de los que están con Cristo se perderá y ninguno de los que están en tormento se salvará, como dice Hodge. Entonces, también en relacionado a este hecho de que, como mencioné, estos destinos son irrevocables, aún no están completas hasta la resurrección en este sentido, en el sentido de que las personas de los hombres continúan incompletas
mientras las almas están separadas de los cuerpos. Entonces el propósito final de Dios es la redención de nuestros cuerpos, es que nuestras almas vuelven a estar unidas con nuestros cuerpos. También que ni la redención de los salvos ni la perdición de los perdidos ha llegado todavía a su estado final. Y número 3, que probablemente en el caso de los últimos y mayormente en el caso de los redimidos, los lugares que ocupan en la actualidad no son los mismos que ocuparán para siempre después de la sentencia final. Entonces, sí, el lugar de los impíos va a ser un lugar de tormento en los dos casos, pero el cielo incluso no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el estado eterno y la nueva creación. ¿Cierto? Vemos que Juan en Apocalipsis ve cielo nuevo y tierra nueva, ve una nueva creación. Y ese orden material recreado, restaurado, es nuestro destino final. Es lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Y entonces, sin duda, la muerte para el cristiano es de gran consuelo en el sentido de que vamos a la presencia de Dios, estamos disfrutando ahí, pero aún eso no es lo que esperamos finalmente. Ahora, en cuanto a este tema del estado intermedio, también hay personas que difieren, y quiero hablar específicamente de dos otras posturas rivales, podríamos decir, a lo que ha presentado la confesión. Obviamente una es la postura católica romana, vamos a hablar de eso, del purgatorio y todo lo demás, pero también es otra postura que se llama sueño del alma. Y esta teoría, en esta teoría del sueño del alma, no hay una separación temporal entre el cuerpo y el alma en la muerte, sino que las almas duermen hasta el día final del juicio y la resurrección general. O sea, cuando alguien muere, no está consciente después de eso hasta el día final de la resurrección. Ahora, por un lado, lo que esa postura, podríamos decir algo positivo, es que reconoce que la separación del alma del cuerpo no es algo natural, no es algo normal. Y también reconocen que muchos cristianos modernos están más inclinados hacia un concepto griego, porque los griegos pensaban que la separación del alma del cuerpo era algo bueno y que la materia finalmente era malvada. Y es por eso que cuando Pablo está predicando, ¿cierto?, en Hechos capítulo 17 en Atenas, cuando él habla de la resurrección de los muertos, cuando él menciona eso, lo dejan de escuchar y creen, no, eso es ridículo. Porque para ellos la muerte era ser liberado de ese cuerpo material, pero cuando él habla de resurrección es como volver a estar esclavizado a la materia. Y es por eso que encontraron absurdo lo que Pablo estaba diciendo. Y lamentablemente muchos cristianos tienen ese concepto prácticamente. Creen que la materia y el ser liberado de la materia es nuestro destino final, pero no es así. Vemos en la Escritura que nuestro destino final es la transformación del mundo material y no la liberación del mundo material. Entonces, la separación, esta postura de sueño de alma reconoce que la separación entre el cuerpo y el alma no es natural. Y también reconocen correctamente que el dormir es usado muchas veces como una metáfora para la muerte en las Escrituras. Es muy, muy común leer eso. David durmió con sus padres, ¿cierto? Eso significa David murió. Pero por otro lado también cometen un error importante porque cometen el error, por ejemplo,
de negar el estado intermedio y no reconocen que el dormir no necesariamente asume un estado totalmente inconsciente. Porque, por ejemplo, nosotros al dormir no estamos totalmente inconscientes, soñamos, por ejemplo, y no estamos totalmente apagados. Por lo tanto, no es apropiado decir que dormir es igual o tiene que ser un estado totalmente inconsciente. Y lo otro que no reconocen es que hay varios pasajes en las Escrituras que enseñan este estado intermedio. Por ejemplo, vemos esto en la parábola de Lázaro y el hombre rico, porque ellos mueren y están inmediatamente en estos dos lugares. Lázaro en el paraíso y el hombre rico está en este lugar de tormento. Eso en Lucas 16, 23 y 24. Jesús, cuando está en la cruz, en Lucas 23, 43, le dice al ladrón que está crucificado al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice en la resurrección, dice hoy. Entonces, vemos esta idea de que los muertos en Cristo son transferidos y los muertos en general o van a un lugar o van al otro lugar directamente. Entendemos este estado intermedio desde la Escritura. Pablo habla de la muerte en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, y dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor, o estar presentes con el Señor. Entonces, Pablo comunica esta idea de que estar ausente del cuerpo, para él, es igual a estar presente con el Señor. Entonces, vemos esta separación del cuerpo y alma en el estado intermedio. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con el Señor, pues eso es mucho mejor y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces aquí en Filipenses otra vez Pablo hace este contraste entre continuar en la carne, continuar en su cuerpo físico, por un lado, y estar con los hermanos, y por otro lado, estar fuera, ausente de la carne, pero estar con el Señor, o estar con Cristo. Entonces, y vemos acá también que Pablo describe su muerte inminente como mi separación del cuerpo. Creo que eso es en 2 Timoteo, no anoté la cita, pero creo que es en 2 Timoteo. Bueno, también Pedro habla de eso en 2 de Pedro, capítulo 1 me parece, dice, habla de su muerte inminente como mi separación del cuerpo. También en Apocalipsis, Juan ve las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios, y estas almas estaban en presencia de Dios, no estaban durmiendo, y estaban clamando al Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a vengar? Entonces vemos que estas almas están conscientes, están clamando al Señor, están activos aún en muerte. Entonces vemos esta idea claramente en la Escritura de que en la muerte nuestras almas son separadas de nuestro cuerpo. También vamos a hablar un poco de este concepto del purgatorio, de la doctrina católica romana, porque especialmente este último punto, ¿cierto?, de la confesión, del capítulo 1 acá de este capítulo, o de la sección 1 de este capítulo de la confesión, dice, aparte de estos dos lugares, o el infierno o
el cielo, las almas separadas de sus cuerpos, para las almas separadas de sus cuerpos, la Biblia no reconoce ningún otro lugar en ese sentido. Entonces, aquí claramente tienen en mente la doctrina católica romana en cuanto al estado intermedio. Y voy a simplemente citar a Hodge aquí y a las diferentes a las ideas católicas romanas en cuanto al estado intermedio. Él dice, los papistas sostienen que Hades o el mundo inferior comprende varias regiones distintas, a las cuales son destinadas las almas humanas. Las almas de los niños no bautizados van al limbus infanto, donde ellos permanecen sin sufrimientos, pero sin la visión de Dios. Número 2, los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento se fueron al limbus patrium, donde aunque sin sufrimientos y sin la visión de Dios, permanecen como espíritus en prisión hasta que Cristo, en los 3 días que permaneció bajo el poder de la muerte, vino a liberarlos. Número 3, todos los adultos que no son bautizados y aquellos que subsecuentemente pierden la gracia del bautismo y mueren sin reconciliarse con la iglesia, van desde luego al infierno eterno. Y número 4, todos los cristianos que alcanzan cierto grado de perfección cristiana pasan inmediatamente al cielo. Y número 5, la gran mayoría de los cristianos santificados parcialmente que mueren en comunión con la iglesia, estando sobrecargados con sus imperfecciones, van al purgatorio. Y ahora respecto al purgatorio, y vamos a enfocarnos en este punto más que nada, el Concilio de Trento enseña que ahí hay un fuego purificador por el cual pasan los cristianos imperfectos, que puede beneficiarse a las almas que están en el purgatorio por las oraciones y misas ofrecidas a favor suyo aquí en la tierra. Entonces, en otras palabras, los cristianos que no alcanzaron cierto nivel de perfección acá en la tierra tienen que ir a este purgatorio, a este limbo, y tienen que sufrir lo debido durante ese tiempo, desde la perspectiva católica. Y no solo eso, pero las personas vivas pueden ofrecer oraciones y misas a favor de estas personas que están en el purgatorio. Y ahí es donde, por ejemplo, la confesión anteriormente dijo que no podemos orar por los muertos. Justamente era para contradecir esta doctrina católica del purgatorio. Y la realidad es que el purgatorio no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Las Escrituras no conocen este lugar intermedio, solo conocen los que ya hemos mencionado en ese sentido. Y por eso, y también esta doctrina del purgatorio realmente contradice una doctrina sana del sacrificio de Cristo y de los méritos de Cristo siendo nuestra justificación. Finalmente, nuestros méritos ante Dios no se basa en nuestras obras, no se basa en que necesitamos ir a un purgatorio porque no cumplimos nuestra parte. No, si fuera por obra humana, ningún ser humano sería salvo, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y solamente por gracia, solamente por los méritos de Cristo, podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia. Podemos saber, ¿cierto?, que hemos sido salvos. Y por lo tanto, esta doctrina del purgatorio niega totalmente esta doctrina de la gracia de Dios. Niega totalmente el hecho de que la salvación es sola por gracia. Y crea un sistema de méritos, un sistema de obras
crea un falso evangelio finalmente. Esto no es un punto menor, sino que es un punto importante. Entonces, en este primer punto hemos visto la doctrina reformada cristiana en cuanto a dónde van los cuerpos o dónde van las almas de las personas en la muerte. Vemos una separación temporal entre la alma y el cuerpo que es reconciliado después en la resurrección, en el día final. Y por otro lado, hemos visto que ni la doctrina del sueño del alma, ni la doctrina católica romana responde a la enseñanza bíblica en cuanto a estas cosas. Muy bien, entonces ahora vamos al punto número 2. Dice, los que aún vivan en el día final no morirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos resucitarán con sus mismos cuerpos, y no con otros, pero con diferentes cualidades. Y estos cuerpos serán unidos otra vez con sus almas para siempre. Aunque no lo crean, esto es un punto importante. La resurrección no tiene que ver con simplemente, yo tenía un cuerpo y ahora desecho ese cuerpo y me dan un cuerpo nuevo, ¿cierto? No tenemos cuerpos desechables en ese sentido, sino que el cuerpo que ya tenemos es resucitado y transformado. Entonces, en un sentido es el mismo y otro sentido también hay una transformación también. Pero es importante este aspecto de que es una transformación, no es un nuevo cuerpo en eso. Entonces, ahora quiero hablar un poco de este tema del arrebatamiento, porque parte de lo que vemos acá, hay dos grupos, ¿cierto? En el día final, por un lado, hay los que ya están muertos y por otro hay los que son hallados vivos cuando Cristo vuelva. Y estos serán transformados en ese mismo instante. Entonces, aunque ellos no murieron, sus cuerpos no murieron, aún así sus cuerpos serán transformados. Y otros que ya han muerto, sus cuerpos también serán transformados. Y estos que están vivos cuando Cristo vuelva, según 1 de Tesalonicenses, serán arrebatados para unirse con el Señor en el aire. Y esto lo leemos en 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, de esta palabra arrebatados viene el concepto del rapto que muchos enseñan hoy en día. De hecho, la palabra rapto es simplemente la versión en latín de esta palabra arrebatado. Pero fíjense de dos cosas en este texto, que ese rapto no ocurre, como muchos piensan, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. El dispensacionalismo enseña que 7 años antes de la segunda venida va a ocurrir este rapto y después un proceso de tribulación y después Cristo vuelve. Pero no, en el pasaje en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, vemos que el rapto ocurre junto con la segunda venida. Entonces, ese es un punto. Y número 2, en ningún momento se menciona que los que son raptados son llevados al cielo, porque eso es el otro aspecto del dispensacionalismo. Creen que en el rapto las personas se van al cielo. Pero simplemente dicen que van a estar con el Señor para siempre. Ahora, para entender esto es importante la palabra
que dice, bueno, ellos, cierto, tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta palabra que es traducido recibir es solamente usado 3 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griego apantesis. Y solo he usado 2 veces más. Una de esas veces es en Mateo 25, versículo 6, donde hace referencia a estas 10 vírgenes que salieron a recibir apanteses al novio, ¿cierto? Y la otra es en relación al viaje de Pablo a Roma, donde hermanos, ¿cierto? En su caminar a Roma salían a recibirlo y acompañarlo por parte de su viaje. Hechos 28, 15. Pero si se fijan en esos 2 ejemplos, los únicos otros lugares donde se ocupa esta palabra, no está hablando de irse con la persona a otro lugar, sino que salen, lo reciben y lo acompañan. En el caso de las vírgenes, van a recibir el novio y van junto con él a la boda. En el caso de Pablo, salen de la ciudad a recibirlo y lo acompañan de vuelta. Entonces, cuando vamos a 1 de Tesalonicenses, claramente los santos que van a recibir al Señor, no es que se juntan con Él mientras va descendiendo y después se van al cielo, sino que se juntan con Él cuando el Señor está descendiendo del cielo y lo acompañan de vuelta a la tierra. Van junto con su procesión victoriosa a la tierra, no van al cielo en ese caso. Entonces, este grupo, ¿cierto?, que está vivo cuando Cristo vuelva, no son raptados al cielo, sino que salen al encuentro con Jesús y descienden con Él el resto del camino. Ahora, el resto, los que ya están muertos, serán resucitados y reunidos con sus mismos cuerpos. Y obviamente al decir sus mismos cuerpos, son cuerpos transformados, ¿cierto? Con diferentes cualidades, pero sí todavía en un sentido los mismos cuerpos. Ahora vamos al punto número 3. Dice, los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos por el Espíritu de Cristo serán resucitados para honra y serán hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. Entonces, aquí tenemos 2 cosas importantes. Los injustos también son resucitados. Los injustos también entran en sus cuerpos. No tenemos... La Escritura no nos habla mucho, ¿cierto?, sobre las características de los cuerpos resucitados de los injustos, pero sabemos que ellos sufren en esos cuerpos por la eternidad, en el infierno, en el lago de fuego. Y por otro lado, vemos algo importante acá, que los cuerpos de los justos son resucitados para honra y son hechos semejantes a su cuerpo glorioso. O sea, la Escritura conecta nuestra resurrección con la resurrección de Cristo. Dice que Cristo es el primogénito de la resurrección, el primogénito de entre los muertos también. Entonces, de hecho, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Y bueno, hace un tiempo estaba interactuando con personas que, creen que finalmente todo esto ya ocurrió en el pasado, que no hay una futura resurrección de los muertos, que eso es simplemente lenguaje simbólico y ocurrió ya. Pero el problema con señalar algo así es que la resurrección de Cristo está conectado con nuestra resurrección. Entonces, si empezamos a jugar con la resurrección de los muertos,
y con la esperanza futura de los cristianos, estamos jugando también con la resurrección de Cristo. Porque quizás si nosotros no vamos a resucitar, entonces quizás Cristo no resucitó realmente. Y como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Mejor beber y comer porque mañana moriremos, ¿cierto? En 1 Corintios 15 dice eso. Pero la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y el hecho de que Cristo, ¿cierto? Después de su muerte, Él comió pescado. Él compartió con sus discípulos. Le dijo a Tomás, toca mis manos, ¿cierto? Y entonces vemos en todo esto que Jesús era el mismo, pero también era diferente. Incluso Jesús, cuando va camino a Emmaus, sus amigos no lo reconocen. Pero en otra ocasión, ¿cierto? Sí, cuando se da a conocer lo conoce. Entonces era el mismo Jesús, era su mismo cuerpo, pero estaba transformado, estaba glorificado. Y así seremos nosotros también. Seremos los mismos. Es interesante, algunos han especulado, ¿cierto? Algunos teólogos sobre el cuerpo de Jesús, que el cuerpo de sufrimiento era, según Isaías, no era nada especial Jesús en el sentido de su apariencia, no era necesariamente hermosa, no era alguien que tú ves en la calle, no era Brad Pitt en ese sentido. Pero muchos han dicho que después de su resurrección era la persona más hermosa que habrá existido realmente. Y bueno, eso es algo también interesante a considerar. Entonces, los justos y los injustos serán resucitados, unos para honra, otros para deshonra. Y de la misma manera que el cuerpo de Cristo fue transformado en su resurrección, nosotros también seremos transformados, aunque todavía serán nuestros mismos cuerpos. Muy bien, hermanos, es cortito este capítulo, solo tiene 3 puntos. Estaba pensando quizás terminar con el último capítulo, pero creo que lo voy a reservar, ¿cierto? Estamos llegando al fin de este estudio y bueno, hagamos una clase más, dediquemos un poco más de tiempo, ¿cierto?, a este último capítulo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por seguir esta transmisión, seguir en este estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Yo sé que espero que haya sido edificante para cada uno de ustedes. Para mí definitivamente ha sido de mucha edificación poder estudiar la confesión. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Que Dios les bendiga.